Primero vamos a ver el protocolo web, privacidad equivalente al cable. Web utiliza una misma clave simétrica y estática en las estaciones y el punto de acceso. El estándar no contempla ningún mecanismo de distribución automática de claves, lo que obliga a escribir la clave manualmente en cada uno de los dispositivos o elementos de red. Esto genera inconvenientes. Por un lado, la clave está almacenada en cada una de las estaciones, aumentando las posibilidades de que sea comprometida. Y por el otro, la distribución manual de claves provoca un aumento de mantenimiento por parte del administrador de red, lo que conlleva en la mayoría de ocasiones que la clave se cambie poco o nunca. El cifrado web fue uno de los primeros cifrados utilizados para proteger las redes inalámbricas. Este cifrado es débil y vulnerable, y aunque en el pasado podíamos servir más o menos, actualmente con la potencia de los sistemas informáticos domésticos y las aplicaciones desarrolladas para explotar este tipo de cifrado, finalmente se considera un cifrado inseguro. Y es posible obtener su clave en tan solo unos minutos, capturando paquetes mediante falsas solicitudes de acceso. El cifrado web ofrece una protección insuficiente, por lo que no es recomendable su uso. El algoritmo de encripción utilizado es RC4 con clave SIG. Según el estándar de 64 bits, estos 64 bits están formados por 24 bits correspondientes al vector de inicialización más 40 bits de la clave secreta. Los 40 bits son los que se deben distribuir manualmente, es decir, lo que se envía. Entrando con el otro protocolo, WPA, acceso protegido Wi-Fi, es la respuesta de la Asociación de Empresas Wi-Fi a la seguridad que demandan los usuarios y que web no puede proporcionar. WPA soluciona la vulnerabilidad o la debilidad del vector de inicialización de web mediante la inclusión de vectores de doble longitud de 48 bits y especificando reglas de secuencia que los fabricantes deben especificar o implementar en cada una como tal de sus soluciones. Los fabricantes deben aplicar o implementar estos 48 bits. Los 48 bits permiten generar 2 elevado a 48 combinaciones de claves diferentes, lo cual parece un número suficientemente elevado como para tener duplicados. El algoritmo utilizado por WPA sigue siendo RC4, el que utiliza web. La secuencia de los vectores de inicialización, conocida por ambos extremos de la comunicación, se puede utilizar para evitar ataques de repetición de tramas replays. WPA personal utiliza un sistema de claves PCK o claves precompartidas, donde el administrador especifica su propia contraseña y todos los usuarios se conectan a la red con ella, de manera que sea más fácil recordar. Radios, enfocado a empresas. Este sistema de seguridad se basa en un servidor en el que los usuarios deben autenticarse con un usuario y una contraseña diferente para cada uno, en vez de conectarse todos con una contraseña global. Es más enfocado el método de autenticación por radios a empresas, a fábricas, a grandes organizaciones. El protocolo WPA2, que es acceso protegido Wi-Fi versión 2, es la mejora que se le hace al protocolo WPA. El cifrado WPA2 es la actualización del cifrado WPA y mejora tanto la seguridad como el rendimiento de este. Este sistema también cuenta con las variantes de claves personales PSK y sistemas radios para la generación de redes, aunque el cifrado es muy superior al de WPA.
802.11i es el nuevo estándar de IEEE para proporcionar seguridad en redes WLAN. Se espera que esté concluido todo este proceso de estandarización para los mediados del 2004. Fue más o menos que se concluyó este tema. Wi-Fi está haciendo una implementación completa del estándar en la especificación WPA2. Sus especificaciones no son públicas, por lo que la cantidad de información disponible en estos momentos es realmente escasa. WPA2 incluye el nuevo algoritmo de cifrado AES, el cual traduce Advanced Encryption Standard. Se trata de un algoritmo de cifrado de bloque. RC4 es de flujo, con claves de 128 bits. Requerirá un hardware potente para realizar sus algoritmos. Este aspecto es importante puesto que significa que dispositivos antiguos sin suficientes capacidades de proceso no podrán incorporar este nuevo estándar de cifrado WPA2. Las contraseñas WPA y WPA2 pueden utilizar dos tipos de cifrado diferentes, TKIP y AES. Los usuarios que buscan compatibilidad con dispositivos antiguos, por ejemplo un Nintendo DS, deben utilizar WPA con cifrado TKIP. Sin embargo, recientemente se han detectado varias vulnerabilidades en este cifrado, por lo que salvo en casos de extrema necesidad no es recomendable utilizarlo. Si lo que queremos es asegurarnos de tener la máxima seguridad en nuestra red, a la vez que la mejor rendimiento, debemos elegir el cifrado AES, ya que además de la mejora en la seguridad, este algoritmo soporta mayores velocidades que el TKIP. Aquí podemos observar en la presentación un diagrama de red del protocolo de cifrado WPA2. Continuando, este protocolo WPA3 es el último que se ha lanzado y está demasiado reciente. De hecho, la mayoría de dispositivos todavía no cuentan con la compatibilidad para este tipo de cifrado o este protocolo de cifrado de seguridad para redes inalámbricas. WPA3, acceso protegido Wi-Fi versión 3. Hace poco más de un año salió a la luz una vulnerabilidad que afectaba el protocolo WPA2. O sea, ya no es tan seguro como estábamos creyendo que era este protocolo. Se trataba de un fallo de seguridad que permitía a un atacante descifrar todo el tráfico de la red que hubiera podido capturar. O sea, el atacante captura todo el tráfico y después lo pudo descifrar todo lo que capturó. Esto era posible debido a un fallo que afectaba al proceso de intercambio de claves entre el punto de acceso y los clientes de la red. Esta vulnerabilidad se dio a conocer como crack e hizo que tanto los fabricantes de software como de hardware tuvieran que publicar rápidamente actualizaciones que mitigaran esta vulnerabilidad. La gran mayoría de los dispositivos de red Wi-Fi utilizan el estándar WPA2 con cifrado AES, considerado robusto y difícil de descifrar. No obstante, los descubrimientos de crack creen posible que sigan apareciendo vulnerabilidades en WPA2, como la antes mencionada, por lo que cobra mucho sentido la aparición de esta tercera fase, el WPA3. Por este motivo sus especificaciones están listas y sus productos que los cumplen certificados. Por lo tanto, WPA3 reemplazará a WPA2. Con ello se mejorarán en gran medida los mecanismos de autenticación y configuración, dotando a los dispositivos
de más resistencia ante contraseñas poco seguras y potenciando el uso de protocolos criptográficos robustos. Una de las principales características son mayor protección incluso en aquellos casos en los que el usuario no cuenta con contraseñas robustas. Esto le confiere un mayor grado de protección ante los ataques de fuerza bruta, aquellos ataques que intentan recuperar una clave probando todas las combinaciones posibles. Proceso de configuración más simplificado, incluso para dispositivos sin pantalla como altavoces. Se refuerza la protección en redes públicas, cifrando el tráfico entre nuestro dispositivo y el punto de acceso. No obstante, desde Protege tu empresa seguimos recomendando no hacer uso de este tipo de conexiones, es decir, o sea, se debe proteger, no tanto pues acá proteger la empresa, la organización, la casa, dependiendo del entorno donde tengamos nuestra conexión inalámbrica o nuestra red inalámbrica. WPA3 Forward Secrecy es una característica que evita que un atacante pueda descifrar el tráfico capturado, que fue la vulnerabilidad que se detectó en WPA2. En cuanto a los dispositivos, para obtener la certificación de Wi-Fi Alliance deberán tener compatibilidad con WPA3. Cada fabricante deberá decidir si lanzar una actualización de firmware a los routers, puntos de accesos, tarjetas de red, etc. La recomendación del protocolo más seguro para redes inalámbricas considero que es el WPA3, acceso protegido Wi-Fi versión 3, teniendo en cuenta las últimas vulnerabilidades que se han detectado al protocolo WPA2. Si bien es cierto, prima sobre todo la seguridad ante la disponibilidad o las características de cada dispositivo. Tenemos que buscar los dispositivos que son compatibles con este protocolo WPA3 para poder brindar seguridad a nuestra red. Nunca podemos sacrificar seguridad versus costo o versus disponibilidad del equipo. Los peligros por elegir mal una red inalámbrica. Incluso las redes Wi-Fi públicas se encuentran protegidas mediante una contraseña. La seguridad depende bastante del tipo de contraseña y a menudo estas conexiones no presentan ningún cifrado, por lo que la información enviada por esta red podría ser interceptada fácilmente usando el ataque Man in the Mirror. Este escenario, la información pasa primero por el dispositivo del hacker y luego se transmite al router. De esta manera la víctima no tiene sospechas. Es de esta manera, como está aquí en este gráfico, que el atacante captura los paquetes como van en claro, por decirlo así, sin ningún tipo de descifrado. Él al capturarlos no va a tener mucho esfuerzo de hacer como un análisis de descifrar la información que capture, porque si elegimos mal, por ejemplo el protocolo web, solo con capturar ya tendremos la contraseña, no tendremos que hacer nada más, simplemente ahí se nos va a ver expuesto. Entonces ahí como tal, en este caso son vulnerables o es vulnerable y es muy peligroso elegir mal el protocolo. Por eso la recomendación que dimos anteriormente del mejor protocolo y el que está en la actualidad, WPA3. Se podrán realizar ataques de fuerza bruta y diccionario. También al elegir un mal protocolo de seguridad estará inmerso a ser vulnerado por medio de estos ataques. A continuación, las referencias bibliográficas donde consulté para poder apoyarme y poder realizarles a ustedes este video explicativo por medio de todas estas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Cierro esta presentación con una frase
Si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología. Bruce Schneier. Muchas gracias por su atención y colaboración. Hasta una próxima oportunidad.